Biblia y me acompañe con su mirada a ver algunos versículos bíblicos que se encuentran en el libro de Lucas en su capítulo 9. Del versículo 57 en adelante vamos a leer. En esta hora vamos a estar tomando el tema: ¿estás listo para poner tus manos en el arado? Es una pregunta. ¿Qué tal si se la hace a su hermano que está a su lado y le dice: ¿estás listo para poner tus manos en el arado? Espero que estemos listos. Y si alguno de nosotros aún no estamos listos, creo que Dios a través de su palabra hoy nos va a preparar. Poner las manos en el arado no es fácil, pero es algo muy necesario. Es algo que todo cristiano tendrá que hacer algún día en su vida. Tenemos Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice así la palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ocupe su lugar, hermano. Decía que en esta hora vamos a estar hablando bajo el tema de una pregunta: ¿estás listo para poner tus manos en el arado? Vemos en esta parte que nos habla acerca de algunas personas que estaban dispuestos a servir a Jesús, estaban dispuestos a caminar con Jesús, pues viendo tantos milagros, ¿quién no se va a animar? Me pregunto, si usted ve tantos milagros, ¿cómo no se va usted a animar? Si ve un maestro que está enseñando con tanta autoridad, ¿cómo usted no se va a animar a andar con él? Es más, yo creo que si alguien no se animaba es porque no estaba conectado en realidad en lo que estaba pasando. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba abriendo el entendimiento de muchas personas, que muchos pasajes antiguos de la Biblia, del Antiguo Testamento, no se habían entendido, y el Señor Jesús les estaba revelando todas estas cosas y estaba haciendo milagros, señales, estaba ocurriendo un mover muy bonito. Claro que todas las personas querrían, si estaban en sus 5 sentidos, seguir a Jesús. Y vemos cómo algunos se ofrecen a decir: Señor, yo quiero ir contigo, Señor, me gustaría andar contigo, yo quiero esos milagros, yo quiero ser parte de este grupo tan selecto que tú estás levantando. Como quizás nosotros también llegó un instante que nos emocionábamos. Esto más sucede cuando vemos una gran campaña, vemos un gran predicador, y todos después de la campaña nos queremos volver evangelistas, todos después de la campaña queremos orar por los demonios, queremos hacer tantas cosas por el Señor, porque estamos en un término de emoción. Pero vemos que después de que ese término de emoción se pasa, la mayoría de nosotros no hacemos nada, solo se quedó en emociones. Pero el Señor no quiere que esto suceda. Por eso cuando alguien se emociona, primero, antes que sigas hablando, te voy a decir una cosa: esto no va a ser fácil, va a ser difícil. Esto no va a ser como piensas que es. No miras detrás del telón. Decía la sierva del Señor, cuando algo sucede es que muchas personas detrás del telón están haciendo algo. Y las personas no entienden que cuando tú te paras enfrente y oras por alguien y Dios hace un milagro, piensas que solamente es eso de pasar al frente, orar por alguien y Dios va a hacer un milagro. Pero se olvida lo que está detrás del telón, se olvidan las cosas que suceden cuando tienes que ir a orar, las cosas que suceden cuando tienes que dejar ciertas cosas que te agradan, que te gustan. Eso no lo sabe el mundo.
Y el Señor quiere que tú lo sepas hoy, para que antes de que tú quieras poner tus manos en el arado, primero estés consciente de lo que vas a hacer. Ahora, el Señor no te está espantando con eso. El Señor te está animando, porque todos en un momento dado de nuestra vida tendremos que poner las manos en el arado. Pues como se nos hablaba hace unos minutos, hay cosas que son indispensables que debemos de hacer, y una de ellas es predicar el Evangelio. Y todos nosotros tenemos esa responsabilidad, así que seremos sembradores. Tendremos que poner nuestras manos en el arado para empezar a caminar, haciendo brecha, quebrando toda esa piedra dura para que ahí pueda caer la semilla. Entonces Dios nos anima a que nosotros le hagamos de esta manera. Pero para ver eso, vamos a ver la historia de un hombre llamado Eliseo. Ustedes saben que el llamamiento de Eliseo era cuando Eliseo estaba con sus manos en el arado. Así que le voy a invitar a que vaya conmigo a su Biblia y leamos algunos versículos bíblicos. Le voy a invitar a que usted esté preparado para leer en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 19. Ahí mantenga su Biblia. En el instante que sea necesario empezaremos a leer algunos versículos. Pero antes quisiera yo narrar lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Ustedes saben que quizá alrededor de unos 50 años antes de que naciera Eliseo, el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos. El pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, y desde que se empieza a dividir, si usted ve toda la historia del pueblo de Israel del norte, podrá notar que en todos los reyes que hubo, ningún rey fue bueno. Y notemos que en esta parte del reino era donde estaba Eliseo, donde no había ningún rey. Ahora, ya habían pasado los primeros 50 años. Calculamos que por esa época no tenemos la edad exacta de Eliseo, pero quizás en el reino de Omri él nació, o quizás en el reino de Basa, o él nació, no sabemos exactamente, pero en estos dos reinos tuvo que haber nacido Eliseo. Pero lo que quiero llevarlo con eso es que estaba completamente corrompido. 50 años se dicen fácil, pero usted sabe lo que puede ocurrir en 50 años. ¿Usted sabe el cambio tremendo que usted puede obtener en 50 años? Me gustaría que usted recordara un poquito acerca del pasado. Usted puede mirar, si pusiéramos poner una gran pantalla y viéramos este país hace 50 años, usted vería totalmente el cambio. Los carros diferentes, las casas diferentes, el vestuario totalmente diferente, la música totalmente diferente. Eso es lo que ocurre en 50 años. Ahora, para cuando Eliseo ya es llamado, quizá hayan pasado unos 80 años. Primero dije cuando creemos que él nació, 50 años antes. Pero cuando él es llamado, quizá ya había pasado 80 años, o sea, un tiempo más largo todavía. Entonces el pueblo estaba cada vez más corrompido. Vemos que siempre, cuando nos habla el libro de las crónicas acerca de los reyes, nos habla acerca de que los reyes siempre iban de mal en peor, de mal en peor. Solo los reyes del pueblo de Judá eran diferentes, pero también vemos que hay muchos reyes malos. El punto que lo queremos llevar es que estaban viviendo un momento bastante difícil. Usted puede mirar más o menos lo que le estoy diciendo en el mismo libro de los Reyes, pero en su capítulo 16. No tenemos tiempo para mirarlo. Si usted quiere ratificar lo que estamos diciendo, que usted entienda en qué etapa del reino viene y nace este hombre llamado Eliseo, usted ahí lo puede encontrar en un tiempo muy difícil. Pero lo que sí estamos seguros, porque no tenemos la edad exacta en que él nació, pero lo que sí estamos seguros es que le tocó vivir el reino de Acab. Ese reino sí le tocó vivir. Y bueno, conoció a esa mujer tan malvada, que nosotros también la conocemos a través de la historia, llamada Jezabel. Le tocó vivir en un momento muy difícil, pero al mismo tiempo en un momento muy maravilloso. Difícil porque el pueblo de Israel estaba haciendo idolatría por todos lados. Hermoso porque en ese tiempo Dios fue cuando levantó a otro hombre maravilloso que se llamaba Elías. Desde Moisés en adelante no se había levantado un hombre tan fuerte hablando en el área espiritual como Elías. Y le tocó mirar a Eliseo y oír lo que estaba sucediendo en el reino en ese tiempo. Él le tocó oír y mirar y vivir cuando aquel varón de Dios dijo: no va a haber agua por mi palabra. Y le tocó, no solamente le tocó mirar, sino le tocó sufrir la sequía de aquel tiempo. Le tocó también escuchar o quizás ver cuando cayó fuego del cielo.
le tocó también ver o quizás escuchar cuando fueron muertos todos aquellos falsos profetas. Pero también escuchó cuando Elías salió huyendo de Jezabel. Todo eso lo tenía presente en su mente. Quiero hablarle de esto primero para que entendamos dónde él estaba parado, qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba sintiendo, cómo estaba todo su entorno, para que comprendamos lo que él tuvo que decidir. Entonces vemos que había pasado un tiempo de decadencia. Cuando hablamos acerca de Samuel, Samuel les advirtió al pueblo, antes de que ellos empezaran a pedir rey. Cuando ellos pidieron rey, les dijo, Jehová les va a dar rey, pero van a sufrir cuando ustedes tengan rey. No pasó mucho tiempo para que esto sucediera, y ahora estaban viviendo las consecuencias de tener un rey. ¿Qué hacía acá? Hacía lo que bien le parecía, lo que él quería, él lo hacía. Vemos cómo le quitaron la viña a Nabot, vemos cómo destruyeron, cómo maltrataban al pueblo, cómo le cobraban impuestos sobre impuestos, pero eso es lo que había pedido el pueblo. Ahora, estaba viviendo este momento Eliseo estaba viviendo momentos tan difíciles, pero llega el instante que el Señor le hace un llamado, y le gustaría que en este instante podamos nosotros leer. Ya tenemos el libro de Reyes, ¿verdad? En su capítulo 19. Vamos a ver cómo en esta parte donde vamos a empezar a leer, Elías ya había entrado en aquella terrible depresión o desaliento, pero Jehová Dios le había hablado y lo manda de regreso para que haga casi uno de los últimos trabajos que va a hacer. Dice así el versículo 15: y les dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y él que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuya rodilla no se haya doblado ante Baal y cuya boca no le besaron. En esa parte vemos cómo Elías estaba consciente de lo que iba a hacer. Iba a hacer 3 trabajos. Iba a elegir 2 reyes e iba a elegir a Eliseo como su sucesor. Yo quiero que usted quede bien claro en esto para que podamos entender lo que vamos a hablar. Elías estaba seguro de que Eliseo era su sucesor. Bien seguro. Como también estaba seguro de que Hazael iba a ser rey, como que Jehú iba a ser rey. Él estaba completamente seguro de lo que iba a hacer. Ahora, yo quiero que antes de que entremos podamos un poquito analizar la vida de Eliseo. Eliseo, su significado es Dios es salvación. O sea que Dios iba a levantar a este hombre para salvar a su pueblo. Pero lo que podemos también mirar hasta ahorita con lo que hemos hablado acerca de su trasfondo, de lo que estaba alrededor, que era una persona que estaba viviendo en una circunstancia difícil, pero también era una persona muy trabajadora, porque vamos a ver que donde lo encontraron es haciendo un trabajo. Es importante que entendamos esto, porque yo creo que los que vamos a tomar o vamos a poner las manos en el arado, antes de que pongamos las manos en el arado, déjenme decirle que ningún flojo puede poner sus manos en el arado. Así que si a usted no le gusta trabajar, ni piense poner las manos, porque el arado significa trabajo. Si usted no quiere hacer el trabajo de Dios, bueno, pues creo que nunca lo veré agarrando un arado. Pero espero que los de que estamos aquí seamos trabajadores, y que así como lo hacemos fuera en nuestra área secular, lo hagamos también en la área espiritual. Mire, para que usted vea lo que dice la palabra respecto a la gente floja, vamos a leer algunos versículos bíblicos. Y el primero se encuentra en Proverbios capítulo 6. Yo recuerdo la última vez que mencioné este versículo, casi no lo hemos mencionado en 5 años. Al menos no lo he mencionado yo en las predicaciones, pero creo que es momento de volver a mencionarlo, porque estamos hablando acerca del trabajo. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice así: ve
a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, y cruzas por un poco las manos para reposar. Note este versículo que sigue y nótelo, lo vamos a leer muy suavemente para que se nos quede en nuestra mente. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, si nosotros somos perezosos, si nosotros no nos gusta trabajar, déjenme decirle que está destinado al fracaso. La persona que no le gusta trabajar está destinado al fracaso. ¿Por qué algunas personas dicen que son fracasados? Primero deberíamos de ver si son trabajadores. Porque una persona que trabaja siempre tendrá que ponerse en su boca y siempre tendrá que vestirse. ¿Por qué? Porque Dios siempre respalda su palabra. Él dice que nosotros debemos de trabajar. Así que mire, si su vida espiritual no está muy fuerte, quizá puede ser porque a usted no le gusta trabajar. Una persona que le gusta trabajar en el área espiritual tiene que estar fuerte espiritualmente. ¿Sabe? El trabajo te hace fuerte. Usted lo ha visto hablando en lo físico, ¿cierto? Una persona, usted nada más quédese dormir 3 o 4 días seguidos. Creo que no nadie lo ha hecho aquí, pero con unas par de horas extras que se quede usted a dormir, cuando se levanta todo el cuerpo le duele. Pero usted se puede imaginar, si se queda más horas, más le va a doler, y más horas, más le va a doler. Entonces, si usted realmente quiere estar fuerte, necesita estar trabajando continuamente. Sus músculos crecen, su vigor se pone más fuerte, usted está más animoso, usted tiene más fuerza. Sí está cansado porque está cansado de trabajar, pero siempre tendrá ánimo. Pero sin embargo, la persona que todo el tiempo se la pasa durmiendo siempre estará quejándose, siempre estará en desánimo, siempre estará de todo, nada le gusta. ¿Por qué? Porque está viviendo en la pereza. Y eso es lo que pasa. Su enemigo viene sobre él, la calamidad viene sobre él, los problemas vienen sobre él. Así que más nos vale que nosotros seamos un pueblo trabajador. Ahora, si usted no está convencido, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Mire, la palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces es claro el Señor en decirnos que debemos de hacer un trabajo. Ahora, regresemos a la porción que tenemos. Estamos en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 19. Y para este instante ya estamos casi llegando al versículo 19. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino, pero note esta palabra, corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. Y note esta pregunta nuevamente: ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías, y note otra palabra de vuelta: le servía. Entonces vemos en primer lugar que era una persona trabajadora, y dijimos que no puedes ser un buen cristiano si no eres una persona trabajadora. Así que si quizá tú no haces ningún pecado, quizá tú piensas que estás viviendo una vida recta, que lees la Biblia, que oras y que haces todo, pero no te gusta trabajar, déjame decirte que estás en pecado. Aleluya. Nadie dice amén, pero es la realidad. Puedes leer la Biblia, puedes ser una persona que todo el tiempo está en la iglesia, pero si eres una persona floja, estás en pecado delante de Dios. Dios no le gusta a los flojos. En el reino de los cielos, aunque no hay basura, aunque no hay suciedad que barrer,
necesitan personas trabajadoras. Y solo las personas trabajadoras podrán heredar el reino de los cielos. Si usted está de acuerdo, diga un amén. Y si a usted no le gusta trabajar, pues aunque no diga un amén, esto es una realidad bíblica. La persona que no trabaja no puede ser bendecida. Así que puedes orar todo el tiempo, puedes pedirle al Señor, puedes rasguñarte, puedes revolcarte, puedes hacer lo que quieras, pero si no eres trabajador, nunca tendrás bendición. Así que si quieres ser bendecido, ponte a trabajar también, porque es importante. Eso es lo primero que vemos en este hombre. ¿Por qué dijimos que es trabajador? Mire, él pudiera poner muchas excusas. Oye, acabamos de pasar una sequía, ¿y qué tal si empieza otra sequía? Porque a veces somos nosotros así, pensamos, oye, pero ¿para qué voy a empezar a trabajar si quizá me va a ir mal como les ha ido mal a las demás personas? Si tenemos ese pensamiento negativo, jamás podremos hacer algo. Tenemos que ser positivos, creemos en un Dios poderoso, y si fracasamos en el pasado, no fracasamos, sino como se ha dicho, fue una oportunidad para aprender que de esa manera no se debe de hacer, pero ahora tendremos la oportunidad de hacerlo diferente, ahora tendremos un poco más de experiencia, así que debemos de trabajar continuamente, ensayo y error, hasta que todo lo que nosotros hemos planeado que está en el Señor pueda cumplirse en nuestra vida. Entonces vemos que este era un hombre trabajador, no se excusó. Ahora, también lo que podemos ver, que era un hombre sensible. Mire, cuando Elías pasa, simplemente le pone el manto y Elías sigue caminando. ¿Por qué notamos que sigue caminando? Porque dice, la palabra que enfatizamos dice que él corrió tras de Elías. Así que Elías no iba despacito, sino que él pasó, le puso el manto y salió tras de él corriendo este hombre. Hermano, para que nosotros podamos poner las manos en el arado, una de las cosas que tenemos que tener es sensibilidad al llamado del Señor. No es posible que nos están diciendo, haz este trabajo, haz este trabajo, haz este trabajo, y nosotros dentro de nosotros no estamos escuchando. No tenemos sensibilidad, tenemos que ser sensibles. Dios nos llamó y tenemos un trabajo que hacer. Ahora, que nosotros queramos hacer un oído sordo es otra cosa, pero de que tenemos que ser sensibles nosotros, tenemos que ser sensibles. Dios nos llamó con un propósito, Él nos toca con su Espíritu Santo. Ahora, es muy diferente. Mire que Eliseo hubiera sido como unos cristianos de este instante. Se hubiera tenido que parar Elías diciéndole, Eliseo, Dios me ha dicho que tienes que hacer este trabajo, y aquel acá respondiendo, ¿y por qué yo lo voy a hacer? Que manden a otros de mis hermanos. Y de vuelta aquí Elías diciéndolo, es que el Señor me llevó al monte y me dijo que tú tienes que ser mi sucesor. Y de vuelta aquí, pero es que yo tengo que terminar de arar esta tierra, porque mi papá me mandó a hacerlo. Y aquí insistiendo y insistiendo, pero vemos que esa escena no la podemos mirar aquí, sino una escena totalmente diferente, donde solamente se le pone el manto y aquel varón de Dios sigue caminando. Amén. Ahora, ¿puede notar la diferencia entre nosotros y este varón de Dios? ¿Puede notar la diferencia entre nosotros? Nos insiste, nos dice por aquí, por allá y por allá, y decimos amén, 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 pero jamás hacemos absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que hacer caso y ser sensibles. Ahora, la sensibilidad usted sabe que se pierde. La sensibilidad se pierde. Quiero repetirle, la sensibilidad en el Señor se pierde. Cuando aceptas a Jesús, vienes y eres tan sensible que pasa el predicador aquí y tú sientes con ganas de llorar. Que el predicador abre la Biblia y dice, vamos a leer Salmo, y tú tienes ganas de llorar. Y que cuando el predicador llama al altar, sales corriendo y ya vienes llorando. Eso se llama sensibilidad. Pero pasa el tiempo y ya después ya no eres sensible. Después dice, otra vez va a predicar el predicador de este versículo. ¿Y por qué puedes decir esa frase? Te digo por qué. Porque ya no eres sensible. ¡Aleluya! Porque tú puedes estar leyendo un versículo. Hemos oído historias en el pasado de personas que han tenido que predicar alrededor de 500 sermones tan solo de aquel versículo que nosotros lo conocemos como el versículo de oro. ¿Cuál es? San Juan 3:16. Dice que un hombre no tenía otro versículo que predicar, y cada vez que tenía que predicar iba con el Señor y decirle, aquí está el versículo, y el Señor le daba un mensaje nuevo. Más de 500 sermones sobre ese versículo. ¿Qué dirían ustedes? Aquí en esta iglesia se predican alrededor de 150 sermones cada año. Imagínense que estemos predicando. ¿Cuántos años necesitaríamos para predicar 500 sermones? Alrededor de unos 4 años. ¿Ustedes qué harían si escucharan el mismo versículo cada uno de esos días? Hermano, si lo predicamos 2 veces y usted ya se está quejando.
que los hermanos no pueden leer. ¿Por qué? La sensibilidad se demuestra en el pueblo del Señor. Dios no puede hablar con el mismo sermón. Mire, yo a veces no entiendo. Y espero que no le caiga. Y si le cae, qué bueno, porque es para usted entonces. Yo no entiendo, porque yo soy de las personas que puedo oír un mensaje. Y después puedo pasar 3 días y vuelvo a oír el mensaje. Y Dios me toca. Y puedo oírlo otra vez y Dios me toca. Y he escuchado un mensaje por 10 ocasiones. Y cada vez que lo vuelvo a guardar, porque tengo un lugar donde le llamo mis tesoritos. Hay varios, algunos que son cassette, algunos se convirtieron después en CD. Últimamente pues ya son formatos en computadora. Pero antes teníamos unos que, y a veces los pongo. Y mi esposa sabe cuáles son los que me encantan. Y los tengo ahí guardados. Y a veces pasa un año y los vuelvo a poner. Y siempre Dios me hace llorar con el mismo mensaje. Me agrada por esto, porque digo, gracias Señor, porque podemos ser sensibles. Pero yo no entiendo por qué una persona oye un mensaje y ya no lo quiere oír. Ya no me hablen de eso. ¿Qué se llama eso? Falta de sensibilidad. Ahora, si eres insensible, cuando el Espíritu Santo te hable de esta manera, como le habló a este hombre, no vas a poder entender. Tú vas a decir, ¿y ahora por qué me pusieron un trapo acá atrás? ¿Qué pasó? Es lo que hubiera dicho una persona insensible. Pero note que no tuvo que decirle nada. Es más, aquel hombre le dice, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? O sea, ¿por qué me quieres seguir? En pocas palabras. Elías sí sabía que le había hecho. Solo estaba probando, porque Elías sabía. Por eso enfatizamos cuando leímos hace un instante que Elías sabía qué iba a hacer. Iba a ungir a Eliseo. Pero cuando le pone el manto, hace como que no sabe ni qué está pasando. ¿Y qué te he hecho yo? Bueno, si quieres hazlo, pero yo, ¿qué te he hecho? Note que este hombre, Eliseo, estaba seguro de que Dios le había llamado. No le había dicho ninguna palabra. Pero cuando sintió el manto, sintió el poder de Dios sobre él. Y no necesitó nada. A veces nosotros necesitamos que nos digan, que nos expliquen, con palitos, con bolitas, con una plana, para que nosotros medio entendamos. Pero ¿por qué no medio entendemos? Porque no tenemos sensibilidad. Hermanos, que no necesitas que te expliquen la Biblia. Lo que necesitas es sensibilidad en el Espíritu. Dios, mire, nosotros queremos que se nos explique la Biblia al principio y fin, y es bueno. Yo creo que debemos de hacerlo. Estudiar la Biblia sistemáticamente es una de las mejores cosas que puede hacer el cristiano. Pero quiero recordarle que en el primer siglo no había el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Y las personas solamente habían creído que Jesús era el Rey de reyes y Señor de señores. Y sobre eso se basaban. Lo que vivían ellos es una vida de sensibilidad al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo les decía, no te muevas, ellos no se movían, porque sabían que les había ordenado el Rey de reyes y Señor de señores. Que el Espíritu Santo les decía, ahora ve para acá. Ellos iban, había sensibilidad, cosa que nosotros no tenemos en este instante. Lamentablemente el tiempo de esta iglesia no tiene sensibilidad, pero bueno, es tiempo para que hoy nos recupere esa sensibilidad del Señor si nosotros estamos atentos a su palabra. Notamos entonces que era un hombre trabajador, era un hombre sensible, pero también era un hombre de liderazgo. Note que dice que él iba guiando a 12 personas, 12 yuntas de bueyes iba ahí. Entonces, usted tiene que entender eso, hermano. Que usted no está aquí, como se ha dicho, para calentar una banca, ¿verdad? Eso ya lo tienen bien sabido ustedes. No están aquí para calentar una banca, pero tienen que estar sabidos también que ustedes están llamados al liderazgo. Lo quiera creer o no lo quiera creer. ¿Cuántos creen que aquí que son líderes? A ver, repito, ¿cuántos de aquí creen que son líderes? Bueno, entonces tienen que comportarse como líder. No puedo decir yo soy líder y que nadie me siga. John Maxwell en sus libros escribe una frase que los que la han leído la entienden y la saben. Si dices que eres un líder y nadie te sigue, solamente andas dando un paseo. Y eso sí, si tú dices que eres cristiano, entonces eres líder. Pero para que tú reflejes que eres cristiano, necesitas a alguien que te esté siguiendo. Si nadie te está siguiendo, quiere decir que no estás dando nada bueno. Repito, si nadie te sigue es porque no estás dando nada bueno, estás dando. Porque si tú das algo bueno, entonces la gente quiere decir algo bueno. ¿A Jesús por qué lo seguían? Bueno, quizás por un sentimiento equivocado, por el pan y los peces. Pero lo seguían porque estaba dando algo bueno.
Pero los que ya habían llegado más a profundidad sabían que los panes y los peces no eran necesarios. Lo que era necesario era la palabra que emanaba de Jesús. Por eso dijo, cuando les dijo, si no quieren, váyanse. Y ellos dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces ellos comprendieron algo más profundo. Vieron que Jesús podía dar algo. Entonces nosotros, como personas, como cristianos, tenemos que poder dar algo. Tiene que haber algo de liderazgo en nosotros. Porque no vamos a poner las manos en el arado simplemente para quedarnos parados, sino tenemos que caminar, y cuando empecemos a caminar, alguien tiene que venir tras de nosotros. Por eso tenemos que tener un espíritu de liderazgo. Usted tiene que entender que usted es un líder. Usted tiene que entender que Dios lo llamó no para que ande solo, sino para que alguien lo siga. Usted tiene que empezar algo que alguien lo va a seguir. Ese trabajo no termina. Usted y yo estamos hoy aquí arando la tierra, pero moriremos si alguien detrás de nosotros seguirá arando la tierra. Alguien detrás de nosotros seguirá sembrando la semilla. Martín Lutero ya murió, pero aún seguimos creyendo lo que él compartió. Aún seguimos entendiendo que somos salvos a través de la gracia. ¿Por qué? Porque él empezó a arar, pero llegó un instante donde ya se acabó su vida. Ahora alguien más agarró ese arado y siguió. Y usted tiene que guiar el arado hacia buen lugar. Entonces tenemos que tener un espíritu de liderazgo. Y también, como decía hace unos instantes, estar seguros que Dios nos llamó. Y es donde entra la sensibilidad nuevamente. Cuando ese hombre fue tocado, él 100% seguro de que Dios le había llamado. Por eso, cuando aquel varón le dijo, ¿qué te he hecho yo?, ni necesidad tuvo de contestar. Él vino, fue corriendo a matar a aquellos bueyes, a deshacerse de aquella yunta, a despedirse de su familia y ahora sí, a seguir adelante. Ahora, usted y yo, hermano, tenemos que estar seguros que Dios nos llamó. Una de las cosas que tenemos que estar seguros es de nuestra salvación. Si titubeamos de nuestra salvación, tenemos entonces que afirmarnos en que somos salvos. Soy salvo por fe, no por obras, no por lo que estoy haciendo, porque usted no es bueno ni yo soy bueno. Pero debemos estar seguros que somos salvos, que debemos de ponernos en pie moderno. Tenemos que estar seguros que somos salvos. Tenemos que en nuestra mente estar seguros que somos salvos. Ahora, tenemos que estar seguros que Dios nos llamó también a hacer algo. Y si somos salvos, instantáneamente entendemos que Dios nos llamó a hacer algo. Pero tenemos que estar seguros, porque eso no se trata de emociones, sino se trata de carácter. Repito, no se trata de emociones, sino se trata de carácter. Porque nos podemos emocionar viendo milagros, pero cuando entremos realmente a empezar a dar la tierra, nos daremos cuenta que no es fácil. Entonces necesita usted ser una persona de carácter, ser una persona que dice, lo que aquí se va a hacer, se va a hacer. Vamos a seguir adelante. Y este hombre era un hombre de carácter, era un hombre de fe, creyó que Dios le había llamado. Pregunta, ¿usted ha sido llamado? Repito, ¿usted ha sido llamado? Bueno, entonces vamos por buen camino, ¿verdad? Vamos por buen camino. Usted entiende que ha sido llamado. Ahora, vamos a ver lo que sucede con respecto a esta historia, a este personaje. Era un hombre que ya había sido sensible. Pero déjeme decirle que hay un grupo de personas que son muy sensibles, pero también son muy desobedientes. Podemos ser sensibles, pero podemos ser desobedientes. Y si somos sensibles, pero si somos desobedientes, pues pasa lo mismo que si no fuéramos sensibles. No hacemos nada. Pero vemos que esta persona era sensible y era obediente. Volvemos al trasfondo de la historia. El pueblo de Israel estaba viviendo decadencias. Pero note que Eliseo no estaba tan pobre como las demás personas. Porque ¿cuántas yuntas tenían en su poder? Ayúdeme. 12. Y él dirigía una. O sea que su familia no era una familia muy pobre. Tenía alguna posición económica. Pero ahí es donde empezamos con el meollo del asunto, como dice aquí el personaje. Cuando nosotros tenemos alguna cosa es cuando a veces se nos hace difícil obedecer al Señor. Tenemos algo que a veces nos estorba. Ahora, usted puede decir una posición económica, puede ser desde un trabajo, posición económica, un novio, una novia, algún deseo que tengan, yo no sé, pero siempre tendremos algo que nos va a detener un poco. Y es lo que nosotros tenemos que luchar para deshacernos de eso en primer lugar. Note que ese hombre, cuando recibió el llamado, lo primero que dijo, bueno, voy a despedirme de mis papás y mi mamá.
Pero estando ya en el camino, caminando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta yunta me va a estorbar. Estos güeyes me van a estorbar. Porque si no dejo esta yunta y estos güeyes, mire, a veces nosotros las queremos guardar, ¿verdad? Aleluya. Sí. Algunos cuando aceptan a Jesús dicen, bueno, es que, híjole, y si guardo esta musiquita que andaba en el mundo, ven y la guardan un tiempo, ¿verdad? Amén. Y a veces otros, híjole, pero si guardo el teléfono de aquella chava que conocí, no, por si las dudas. Y la jovencita, y si guardo el teléfono de este jovencito, por si algún día necesito saludarlo. Tiene la oportunidad de deshacerse completamente, pero cuando lo guardamos es porque dentro de nosotros hay un pensamiento de que a lo mejor lo necesitaremos algún día. Entonces, ¿qué hace este hombre? Dice, si lo guardo, cuando lleguen momentos difíciles, ¿por qué? ¿Por qué le conté todo el trasfondo? Porque lo quiero llevar a este punto. Él sabía lo que Elías había vivido. Sabía que el servir a Dios no era fácil. Sabía que a Elías lo habían perseguido. Sabía que a Elías no lo querían. Ahora, si no querían a Elías, si él era el sucesor de Elías, ¿lo iban a querer o no? No, tampoco. Entonces, él sabía, en pocas palabras, para que entendamos, sabía lo que le estaba tirando. Él sabía que si se metía en este asunto, él iba a estar en grandes problemas. Así que quizás podía guardar la yunta o dejársela a alguien encargada, pero él decide no hacerlo. Porque si la guarda, él regresaría. A veces nosotros así hacemos. A veces guardamos ciertas cosas por si las podemos usar. Y déjeme decirles que cuando estamos en problemas, en circunstancias, nos acordamos de que tenemos algo guardado y que nos puede servir, y retrocedemos y lo agarramos y empezamos en el lugar donde Dios nos había sacado. Por eso, yo no sé si usted tenga una yunta de bueyes, yo no sé qué a usted le estorbe, pero déjeme decirle que usted tiene que poner las manos en el arado, primero debe de deshacerse de lo que le estorba. A usted sabrá lo que le estorba, yo no tengo que decirle, es más, el Espíritu Santo está con un martillito ahorita así. Esto te estorba, esto te estorba, esto te estorba. Y hasta que nosotros no dejemos lo que nos estorba, nosotros no estaremos aptos para poner las manos en el arado. Ahora, note que este hombre tenía una posición económica buena, pero él tuvo que dejar todo lo que tenía. Y quiero narrarles acerca de otros personajes que hicieron lo mismo, porque eso no crea que son excepciones. No es, bueno, pero es que era Eliseo, pero yo puedo controlarlo. No, déjenme decirle que más de un personaje bíblico nos muestra que tuvo que dejar todas las cosas. En primer lugar, vamos a leer lo que dice en su primera carta a Timoteo, su capítulo 6, versículo 10, que incluso yo creo que lo tiene usted en la mente. Dice, porque raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuánto les gustan los dolores? Bueno, note que este versículo no dice, enfatizo eso, no dice que es malo el dinero. No dice que es malo el dinero, no malinterpreten. Es malo el amor al dinero. O sea que si Dios le bendice con dinero es para que usted haga algo para su obra. El problema es cuando usted ama más el dinero que a la obra de Dios, que usted enfatiza más en el dinero, que usted anhela más el dinero y se preocupa más por el dinero que por su relación con el Señor. Entonces, entendemos este versículo, ¿verdad? Ahora vamos a leer una historia, Mateo capítulo 19. Y este joven vino delante del Señor queriendo servir al Señor, pero después de que el Señor lo confronta con algunas palabras, casi la plática termina en el versículo 20. Y lo hacemos corto para que no tomemos tanto tiempo. Versículo 20 dice: el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿cuántos quieren ser perfectos? ¡Ay! Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo al joven estas palabras se fue triste, como muchos ministerios en el desierto, porque tenía muchas posesiones. Note, hermano, que aquí hace la diferencia el Señor. Podemos vivir una vida más o menos, o podemos vivir una vida perfecta delante de Dios, pero hay un requisito. Todo lo bueno sale caro, y en este caso aquí es donde hay un precio que pagar.
Recuerde, la salvación usted ya completamente la tiene, pero si usted quiere ir a otro nivel, entonces tendrá que costarle un poco. Y siempre nos tocará donde más nos duele. El Señor no nos va a pedir donde no nos duele. El Señor nos va a pedir donde nos duele. Aquellas cosas. No, y cuando hablamos acerca del dinero, no estoy enfatizando el dinero, porque algún jovencito puede sacar la bolsa y decir, pero es que yo no traigo nada. No, pero hay algo que te estorba para servir a Dios. Tu trabajo, tus amistades, tu novia, tu novio, tu estudio, no sé qué te estorba, pero hay algo que te estorba y tú sabes que te estorba. Aquello que te aleja de Dios te está estorbando. Aquello que te acerca a Dios te está sirviendo. Tan sencillo como eso. Pero si ves algo que te está alejando del Señor, hermano, no importa lo que sea. Porque a veces confundimos una bendición con una trampa del diablo. Y déjeme decirle que las bendiciones y las trampas son muy iguales. Si no los borreguitos no anduvieran ahí y se metieran en las trampas del oso, ¿verdad? Porque no se ve que hay una trampa. Pero note que la trampa está tan camuflajeada de tal manera que nosotros no sepamos que ahí está. Pero el Espíritu Santo nos puede revelar cuando es una trampa. Así que entendemos que debemos de amar a Dios antes que todas las cosas que nos puedan estorbar para servir al Señor. Repito, Eliseo sabía en qué se iba a meter. Eliseo sabía que así como no tenía buena reputación delante de los reyes, Elías tampoco le iba a tener él. Y así como lo habían hecho sufrir también, él sufriría. Así como Elías trabajaba, así él tendría que trabajar. Pero él entendió que el servir a Dios era lo mejor. Entonces vemos que él decide servir al Señor. Él viene y quema sus yuntas y los bueyes. Pero note una cosa, porque a veces nosotros no guardamos, pero lo vendemos y nos guardamos lo que pudiéramos poseer de él, por si las dudas, lo volvemos a comprar. Es como cuando tienes aquellas cosas, ¿no?, que las pudieras tirar a la basura. Hay unas cosas, no digo todas, pero hay unas cosas que usted sabe y yo sabemos que el Señor no quiere ni que las regale, ¿cierto? Que son cosas que no sirven. Entonces llega el problema diciendo, hijo, las tiro a la basura, pero es que me costaron más de $500. Pero si se lo regalo a otra persona, pues nada más le mando la maldición. Así que, ¿qué hago? Y estás ahí pensando, ¿no? Pues si mejor la llevo al pawn shop y me dan dinero, y si lo necesito, pues las vuelvo a comprar. El Señor no quiere, dice que las deshagas de ellas. Y es lo que le dijo a este hombre, en el corazón. Y vino y quemó aquella yunta y se lo dio a los del pueblo. Acuérdense que la gente del pueblo estaba en pobreza. Estamos hablando de que estaba viviendo en un momento difícil. Y él vino y lo que tenía lo repartió. Él había podido vender las yuntas, porque también era una manera de deshacerlas, ¿verdad? Pues como buen negociante yo vengo y vendo las yuntas y me quedo con el dinero. Entonces el dinero es mío. Pero como el amor al dinero es la raíz de todos los males, dijo, no, mejor lo reparto a los pobres. El Señor al joven rico le dice, vende todo y tráete la ofrenda para con nosotros. No, ¿verdad? No le dijo así Jesús. Dijo, vende todo y dárselo a los pobres. Es lo que hizo Eliseo. Vendió todo y no agarró el dinero para el ministerio. Dice que lo repartió con los pobres. La carne la repartió con los pobres y ahora sí vámonos. ¿Por qué? Porque debemos entender que Dios nos va a suplir. Que debemos de depender de Él. Que nosotros no le podemos ayudar al Señor al ministerio. Que el ministerio es de Él. Y si Él nos llamó, Él nos va a suplir. Ahora, es bastante difícil caminar en esto. Por eso necesitamos estar bien seguros de que Dios nos llamó, de que Él puso sobre nosotros ese manto y que nos llamó para hacer algo. Con eso casi terminamos. Yo quiero recordarle que eso no lo han hecho personas simplemente como servidores del Señor. Podemos recordar cuando era la conquista de esta Nueva España, de lo que es México, cómo vino un hombre llamado Hernán Cortés, y cuando llegó a las playas de Veracruz y la gente se quería regresar, dice la historia que él lo que hizo es, le puso lumbre a todas las naves que traía y ahora sí, chiquitos, regrésense para España. Porque él sabía que ellos venían a conquistar. Pero si no hubiese quemado esos barcos, se iba a amotinar la gente y iba a querer regresar, porque se iban a enfrentar con problemas. Muchos iban a perder la vida. Así que quiero decirle que el camino del Señor no es fácil. Muchos en el transcurso de nuestra vida cristiana vamos a sufrir. Y no queremos entender esto, pero ¿sabe por qué en nuestras iglesias no sufrimos? Porque no hacemos el trabajo del Señor.
Dice, es que aquí no nos persiguen. Pues no nos persiguen aquí, no nos van a perseguir jamás, hermano. Hasta permiso tienen de la ciudad de hacer un poco de ruido. Pero que nos mande el Señor a Norcorea, que nos mande el Señor a África, a la India. Entonces ahí podríamos contar que aún siguen persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Amén. Pero puede notar qué sucede cuando decidimos poner las manos en el arado. Debemos estar conscientes que va a haber sufrimiento, pero también que estamos haciendo un buen trabajo para el Señor y que Dios le agrada y que Dios nos va a llevar a un nivel más grande. Ahora, yo quiero dejarles con dos personajes más que también se deshicieron de todo lo que tenían con tal de agradar al Señor. En el libro de Hechos, en su capítulo 4, podemos ver el nombre de un personaje. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, quiero repetir ese nombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo con su heredad? Aún todavía no lo había llamado el Señor, pero él ya estaba dispuesto a dar todo, porque notemos que más adelante lo llamó. Pero vamos a leer con otro personaje que también lo llamó. En Filipenses, en su capítulo 3, versículo 7, nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso, que llegó a ser nombrado como Pablo. Y dice estas palabras él: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por agradar a Cristo. ¿Puede notar lo que el Señor requiere de aquella persona que quiere poner las manos en el arado? Amén. Entonces Dios es claro en decirnos que Él quiere todo de nosotros. Debemos estar dispuestos a entregar todo para que Él pueda crecer en nosotros. Ahora, mucho podemos decir que queremos crecer, pero si no estamos dispuestos a esto, no podemos crecer. Y eso tiene que estar en nuestra vida. ¿Me entiende? Hemos visto ahora, durante estos momentos que hemos estado meditando en la palabra o en esta historia, que necesitamos ser trabajadores, que ya Dios nos llamó como líderes, que necesitamos ser sensibles, que necesitamos estar seguros de nuestro llamado, que necesitamos estar dispuestos a todo. Si estas 5 cosas las podemos tener nosotros, estamos destinados para el éxito. Pero si en alguna de estas cosas aún le estamos fallando a Dios, bueno, es tiempo de meditar en ello y pedirle al Señor que Él nos ayude. Ahora, todo esto envolverá temores en nosotros. Todo esto envolverá momentos de tristeza. Quiero sacarlos un poquito de lo que es contexto bíblico y recordar aquel personaje que estuvimos hablando acerca de Hernán Cortés. Todos sabemos que hubo una noche que es la noche triste para él. Pasó este gran problema, sí, pero llegó a conquistar América. Lo logró. Ahora, quizá usted y yo pasemos una noche triste, pero de que vamos a conquistar, vamos a conquistar. Porque él venía en el nombre del rey de España, pero usted y yo venimos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdenos a ser como este varón, que vemos todo lo que nos estorba y que estemos dispuestos a crecer? Yo creo que el Señor quiere hacer un mover en nuestra vida. Yo creo que el Señor quiere hacer un cambio en nuestra vida y nosotros podemos ser parte de este lindo cambio. Eliseo vivió en una temporada terrible. Nosotros estamos viviendo una temporada igual o semejante. El mundo está en decadencia, hay mucha apostasía, hay mucho de todo. Usted puede voltear para todos lados, pero lo principal es que Dios le está diciendo hoy: ven a mí. Gloria a Dios. ¿Está dispuesto usted a servir al Señor? No diga una amén tan ligero. Aleluya. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ¿por qué no pones su manto? ¿Quiere sentir el manto del Señor sobre usted? Bueno, cierre sus ojos. Dígale: Señor, si tú me llamaste, aquí estoy. Recuérdame que me llamaste. Padre celestial y Dios todopoderoso, una vez más nos ayudamos.